Continuamos con la parte B de la exposición. Entonces los principios de las Naciones Unidas están inmersos en la misma Carta de las Naciones Unidas y pues presuponen, ¿no?, la existencia de ciertos lineamientos y directrices que deben cumplir y acatar los estados que sean miembros de este organismo. Ahora sí vamos a adentrarnos a estudiar cuáles son los organismos principales de las Naciones Unidas. Entonces tenemos la Secretaría General, la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, el Consejo de Administración Fiduciario y la Corte Internacional de Justicia. De estos 6 solo voy a hacer énfasis en 5. ¿Por qué? Porque uno de ellos, es decir, el Consejo de Administración Fiduciaria, suspendió operaciones a partir del 1 de noviembre del año 1994. Ojo, no deja de ser un organismo principal según la Carta de las Naciones Unidas, pero sigue siendo considerado, pero del punto de vista funcional, pues no está operando como tal. Y existen unos organismos especializados de las Naciones Unidas, que a saber son la UNESCO, la FAO, la OMS, la OIT, el FMI, la ACNUR, el PNUR, la UNICEF, que son todos organismos especializados que, como su nombre lo dice, cumplen funciones puntuales determinadas dentro del organismo. Entonces vamos a desarrollar el primer organismo principal, que es la Asamblea General. Tenemos que indicar que de los organismos principales, digamos que 3, sus funciones están íntimamente relacionadas con el tema de los derechos humanos, aunque desde el punto de vista funcional no sea el fuerte de cada uno de estos organismos. Por ejemplo, tenemos la Asamblea General, tenemos el Consejo de Seguridad y tenemos la ECOSOC o el Consejo Económico y Social. Estos 3 organismos, si bien es cierto, sus políticas tienden un poco, entre comillas, a proteger los derechos humanos, tengo que decirles que de manera puntual, de manera directa, en cuanto a protección de los derechos humanos, su labor no se resalta como bien lo haría otros organismos adscritos a este sistema, como es el Consejo de Derechos Humanos o los órganos de los tratados más conocidos como comités. Quizás de los 3 que mencioné, es decir, de la Asamblea General, del Consejo Económico y Social y del Consejo de Seguridad, quienes más apunten de manera directa a un tema de protección de los derechos humanos, quizás sea el Consejo de Seguridad en cuanto a la expedición de algunas resoluciones que buscan proteger a la niñez, a los niños y demás. Pero bueno, ese sería apenas un punto, un acápite dentro de las distintas funciones que realiza. La Asamblea General, de manera puntual, como ya le indiqué, es un organismo, digamos, primordiales, porque en él se conjugan todos los estados miembros del organismo. Hoy en día son 193 estados miembros. Su función principal es un órgano de deliberación, de supervisión de la gestión que realiza las Naciones Unidas. Esta se reúne todos los años de septiembre a el mes de diciembre. Los presidentes, los que son presidentes de los estados miembros, participan en esta, no los 4 meses, sino participan un día dentro de ese periodo y manifiestan y discuten y debaten sobre temas de interés general. El presidente Santos lo hizo, Uribe lo hizo, Duque lo hizo el año pasado, todos los presidentes del mundo sin excepción tienen este espacio precisamente para debatir y discutir temas de interés general. Santos durante 4 años se encargó de discutir sobre el proceso de paz. Duque el año pasado hizo prácticamente toda su participación estuvo direccionada al tema de Venezuela, y todos los presidentes del mundo, jefes de Estado, jefes de gobierno, participan anualmente en estos espacios que están creados precisamente para deliberar, para debatir sobre algunos temas de interés colectivo, de interés mundial. Dentro de lo que respecta a los derechos humanos, puntualmente la Asamblea General puede ser alguna discusión o se discuten algunos temas cuando eventualmente se avisora o se vislumbra una violación masiva de los mismos determinados estados y se tratan de adoptar algún tipo de medida, no de ninguna manera medidas de carácter coercitivo, ni mucho menos, sino pues de una u otra forma tratar de persuadir a los jefes de Estado o persuadir a los grupos que generen todo este tipo de violaciones a mermar su actuar. Pero digamos que puntualmente la función es más dada a supervisar la gestión que realiza directamente todo el organismo de las Naciones Unidas.
Pasamos al segundo organismo, que es la ECOSOC, que hemos indicado que también funcionalmente, aunque en menor entidad, hay un aspecto, hay un aporte importante más bien a los derechos humanos. La ECOSOC, o Consejo Económico y Social, puntualmente actúa como un foro central de debate frente a cuestiones de índole internacional, bien sea asuntos de tipo económico y de tipo social. Es decir, se debaten estos temas y se toman recomendaciones, se adoptan distintas medidas para abordar algunos temas de interés general frente a lo colectivo o frente al punto social. Entonces, claro, hablar de asuntos de interés económico o de índole social, sin lugar a dudas, no puede quedar por fuera el tema de los derechos humanos. Aquí se debaten asuntos como el calentamiento global, afectación al medio ambiente, derecho al agua y demás. Son asuntos que, claro, en últimas terminan ligados con los derechos humanos. Pero de manera puntual, pues, digamos que no es un escenario que donde propiamente podamos vislumbrar plenamente políticas en pro de garantizar los derechos humanos, de hacerle seguimiento a los derechos humanos, como sí repito y reitero, lo hacen bien el Consejo de Derechos Humanos y los órganos de los tratados, que será en materia de debate y de discusión nuestra próxima sesión de clases. Pasamos a nuestro tercer organismo, ¿no?, que habíamos indicado, organismo principal, es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Yo considero que este es el órgano de mayor, no, hay que decirlo, ¿no?, un órgano de mayor importancia y relevancia. ¿Por qué? Por las funciones que cumple y por quienes lo integran. La función fundamental está dada en mantener la paz y la seguridad internacional. Es decir, esa visión, esa razón de ser de las Naciones Unidas, quien se encarga de materializarla de manera puntual es el Consejo de Seguridad de dicho organismo. A tal punto que las únicas decisiones obligatorias son las que emite el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ninguna otra decisión son o resultan ser de carácter de obligatorio cumplimiento por parte de los demás estados. El Consejo de Seguridad es el único que puede imponer embargos, sanciones económicas, bloqueos y en casos eventuales, excepcionales, autorizar el uso de la fuerza. El Consejo de Seguridad está compuesto por 15 miembros, 5 miembros permanentes y 10 miembros no permanentes. Dentro de los miembros no permanentes, Colombia en 2 oportunidades ha sido miembro no permanente del Consejo de Seguridad. Dicho periodo son los miembros no permanentes, su reelección es cada 2 años. Los miembros permanentes, estos hacen parte del organismo desde el año 1945 y son 5. Ustedes lo deben de conocer ya: Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido. Son los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Son permanentes desde el año 1945, es decir, los norteamericanos, los rusos y los ingleses, quienes se dio la magnífica idea de organizar este aparato internacional denominado ONU, pues ellos no podían ser tan tontos de quedar por fuera del organismo. Y nada menos y nada más quedaron o hicieron parte o hacen parte del Consejo de Seguridad como miembros permanentes de dicho organismo. Entonces, en cuenta que si usted revisa la situación que actualmente vive el mundo, usted se da cuenta por qué a todos los países que estamos en vía de desarrollo les interesa estar con unos o con otros, los del ala capitalista, los del ala socialista, los de Oriente y los de Occidente. China, Estados Unidos, Rusia, Reino Unido y la confrontación que realmente se da. En este momento, los estados que quieren obtener progreso, desarrollo y salir adelante deben sencillamente estar con uno de los dos bandos, o el bando capitalista o el bando socialista. Paradójicamente, ¿no?, en el caso que está viviendo Colombia, quien se ofreció a brindar ayuda frente al tema de la lucha contra el COVID-19 fue el gobierno chino, ¿no? Y muy a pesar de que Colombia dista un poco del sistema, del modelo, los grandes aliados, que son Estados Unidos, que son los ingleses, pues poco han aportado, ¿no? Poco han aportado. Pero bueno, eso es un comentario aislado, muy general y independiente y autónomo del suscrito. Entonces, los 15 miembros son los que toman las decisiones.
No obstante, los 5 miembros permanentes, ya ustedes saben cuáles son, cuentan con un poder o un derecho excepcional frente a los demás miembros. Tienen el conocido poder o derecho al veto, a vetar las decisiones que tenga la mayoría. Les pongo un ejemplo. Recientemente, bueno, el año pasado, frente a la crisis que se desplegada en Venezuela, el gobierno norteamericano en varias oportunidades insistió ante el Consejo de Seguridad facultar o habilitar o propender porque se adoptaran medidas que permitieran el uso de la fuerza para restablecer el orden en Venezuela. Todas esas medidas, todas esas políticas o esas propuestas que fueron llevadas por parte de los Estados Unidos fueron tumbadas, como se dice vulgarmente, por Rusia cuando dichos temas eran objeto de debate en el seno del Consejo de Seguridad. Pues claro, Venezuela está íntimamente ligada con el gobierno ruso, con el gobierno chino, y por lo tanto es casi imposible que se hable de una intervención militar, porque los venezolanos tienen, o Venezuela como gobierno tiene hoy en día su apoyo y solo tendrá que carecer de dicho apoyo para que estas políticas puedan, o estas medidas puedan salir adelante. Otro caso rápido que les voy a contar, el caso de Corea del Norte, cuando su líder y mandatario estaba realizando pruebas nucleares, ¿no? China le dijo, ojo con eso, con lo que estás haciendo, porque eso puede generar afectación no únicamente a quien tú amenazas, sino a nosotros que somos también aliados y somos prácticamente vecinos. Entonces, dicen ustedes cómo de una u otra forma el Consejo de Seguridad direcciona, dirige gran parte de las políticas, y muchas decisiones deben de tener el visto bueno de este organismo internacional. Entonces, los 5 miembros permanentes son los que tienen derecho a vetar las decisiones de los demás. Puede decir, toda la colectividad, todos los 14 están de acuerdo, pero uno de estos no está de acuerdo. Es decir, los miembros que integran la comisión permanente, los miembros permanentes no están de acuerdo, pues las decisiones no se toman, no siguen en adelante. Recuerden ustedes que si son 15, las decisiones entonces requieren la mayoría, que serían 9. Dentro de esos 9 deben por regla estar deben de votar favorablemente los 5 miembros permanentes. De lo contrario, pues la decisión es vetada, el proyecto archivado, y sencillamente no sucede mayor cosa. El otro organismo es el Consejo de Administración Fiduciaria, que le indiqué, no vamos a hacer un desarrollo del mismo porque este ya cesó sus operaciones a partir del año 94, el 1 de noviembre, y este básicamente era un mecanismo rápidamente de administrar o de revisar la gestión que estaba realizando un Estado frente al interés de otro Estado en separarse de otro Estado. Es decir, el Estado X, el Estado Y y el Estado Z. X quería separarse de Y, quería segregarse. Lo que hacía el Estado Z era vigilar que el proceso fuera correcto, que fuera un proceso que permitiera una mayor independencia a ese Estado. Y finalmente el Consejo de Administración Fiduciaria lo que hacía era supervisar todo ese proceso que realizaba X, Y y el mismo Estado Z. Con esto pues podemos entender un poco más lo que hacía el Consejo de Administración Fiduciaria. Usted simplemente revise los que tienen cuentas bancarias y tienen fiducia, ¿no? Usted entrega sus recursos para que determinada entidad bancaria la administre y así obtener un beneficio. Entonces, básicamente eso consiste en la fiducia, no es un contrato con ciertas especificidades que también se aplicaba o se podía aplicar, pero ya no propiamente con recursos, sino con un Estado que tenía el deseo de segregarse de otro. Pasamos al quinto organismo, que es la Corte Internacional de Justicia. Ojo, preste atención, Corte Internacional de Justicia, tiene su sede en Países Bajos, en La Haya. El palacio en el cual sesionan se llama el Palacio de la Paz. Está integrada por 15 magistrados que son elegidos por la Asamblea General de la ONU y por el Consejo de Seguridad para un periodo de 9 años. La Corte Internacional de Justicia es el órgano judicial de las Naciones Unidas y su función primordial es dirimir las controversias de tipo jurídica que se den entre dos estados que hayan reconocido la competencia de dicho tribunal internacional. Para que lo aprendan fácil y recuerden fácil
qué hecho les puede servir a ustedes para entender esto, remontémonos al diferendo que existió entre Nicaragua y Colombia, bueno, que todavía existe porque hay una nueva demanda que presentó Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia, y por estar todavía en el periodo de gracia de un año, que era cuando transcurrido este año se hacía efectiva la salida, por decirlo así, la exclusión de Colombia frente a la competencia de la Corte Internacional de Justicia, todavía hoy en día esa demanda que presenta la Nicaragua para extender todavía, para rodar, para que usted me entienda más fácil sus fronteras. Yo le digo a los estudiantes, pronto tendremos a los nicaragüenses, Dios no lo permita, bañándose aquí en Tolú y Coveñas, así como están las cosas, porque la demanda precisamente es luego de que en el 2012 se perdió una vasta extensión de mar por parte del gobierno, por parte de esta situación, de esta demanda que presentó Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia. Hoy en día cursa una nueva demanda de Nicaragua de correr todavía más, y la pretensión es más ambiciosa, es prácticamente aprovechar gran parte del mar que hoy en día nos corresponde. Entonces, la Corte Internacional de Justicia, ¿qué es lo que hace? Precisamente eso, ¿no? Dirimir, resolver las controversias jurídicas que se dan entre dos estados. Dos estados que están en choque, en este caso un tema limítrofe, normalmente son temas asuntos fronterizos, le corresponde a la Corte Internacional de Justicia entrar a zanjar la disputa desde el punto de vista jurídico que existe entre dos estados. Pues recuerden algo que es clave para entender el tema. Para que la Corte tenga competencia para resolver estos asuntos, se requiere necesariamente que el Estado haya reconocido la competencia de la Corte Internacional de Justicia. Después del fallo del año 2012, en el cual se pierde una importante porción de mar, Colombia denunció la competencia de dicho organismo internacional, y hoy en día la Corte Internacional de Justicia no tiene competencia para entrar a dirimir futuros conflictos o litigios que se den entre Colombia y otros países. Y finalmente tenemos la figura de la Secretaría, que está integrada por un secretario o secretaria. En este caso todos los secretarios del organismo han sido han sido hombres. Actualmente es Antonio Guterres, portugués, fue reelegido el 1 de enero del año 2017 y su periodo va hasta el 31 de enero del año 2021. Puede ser reelegido por una vez más. El secretario general de la ONU es un funcionario de tipo administrativo. Sus funciones son netamente administrativas, ¿no? Las funciones que resuelve están ligadas directamente al organismo que representa. Se dice que el secretario o secretaria, en este caso, en cualquier caso, no cumple órdenes del Estado del cual es nacional. Es decir, Antonio Guterres es portugués. Él dice que, pese a que su nacionalidad es portugués, no cumple las órdenes ni lineamientos que dé el Estado. Como es el secretario general de la ONU, le corresponde cumplir y recibir solo instrucciones de las Naciones Unidas. ¿Se acuerdan ustedes también el proceso de paz? Yo lo indiqué ya. Ban Ki-moon estuvo en Colombia apoyando este proceso, ¿no? También hay un secretario muy famoso que fue Kofi Annan, que también hizo aportes importantes al sistema y criticó precisamente a este organismo, a las Naciones Unidas, porque era un organismo corrupto y se había politizado y había perdido la hoja de ruta, el mapa para el cual fue creado. Los lineamientos habían sido desquebrajados. Entonces el secretario cumple funciones netamente administrativas, se encarga de verificar que se cumplen todos los lineamientos, todos los planes que tenga el organismo, y es el que encargado, digamos que es la figura visible de este organismo de las Naciones Unidas. Entonces, listo, repasemos. Son 6 los organismos principales de las Naciones Unidas: la Asamblea General, la Secretaría, la Corte Internacional de Justicia, el Consejo de Administración Fiduciaria, la ECOSOC y la Secretaría, ya la dijimos, la Corte Internacional de Justicia, la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, por supuesto. Son 6 los organismos. De estos, uno no está en operaciones desde el 1 de noviembre del año 1994. Estos son los organismos principales. Recuerden que hay unos organismos especializados como la UNESCO, la UNICEF,
la FMI, la OIT, la OMS, que cumplen, como su nombre lo dice, funciones puntuales de dicho organismo. Dentro de estos 3 organismos, de manera puntual, y vamos a ir haciendo énfasis en eso, cumplen o sus funciones pueden estar ligadas a temas de derechos humanos 3: la Asamblea General, el Consejo Económico y Social y el Consejo de Seguridad. No obstante, dentro del mismo sistema existen 2 organismos o otras instituciones que ahora sí, de manera puntual, son los encargados de promover, recibir las denuncias, ser veedores de los derechos humanos, exigirle a los estados que cumplan las normativas internacionales y de hacer un tipo de recomendaciones a los a los estados frente a la protección de los derechos humanos. Me refiero al Consejo de Derechos Humanos y me refiero a los órganos de los tratados o comité que desarrollaremos la próxima sesión de clases, la tercera sesión, de manera puntual. Entonces este link será cargado en mi YouTube, este video será cargado en mi canal de YouTube, usted podrá revisarlo. También dejaré el respectivo link en plataforma para que usted lo revise, y abriré un foro que estará durante toda esta semana dispuesto para que usted haga los comentarios, observaciones. Sin algún tipo de duda y pregunta y demás, será el espacio para yo poder ir resolviendo cada una de las dudas que usted tenga. No siendo más, la invitación es permanecer en casa. La situación todavía no augura muy buena en nuestro país, pero sigamos confiados y cuidándonos, tomando las medidas necesarias y pertinentes para ello. Gracias por la atención dispensada. Ya saben, quedamos atentos y quedémonos en casa. Hasta luego.